Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aunque sea con poca voz, un catarrillo por ahí, no vamos a dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a unirnos a Él. Bueno, recordad que estamos en un bloque de este programa sobre las etapas de la vida espiritual. Siempre el destino ya sabemos cuál es, la meta, la unión plena con Dios nuestro Señor, con la Santísima Trinidad, lo cual solo es posible en Cristo, viviendo en el Espíritu Santo, que nos incorpora a Cristo, Cristo nos lleva al Padre y vivimos así en la Trinidad, plena unión. Pero para llegar a esa plena unión hay que ir pasando etapas. Normalmente los que venimos del pecado, solo sabemos la excepción de la Santísima Virgen María, hay una primera etapa purificativa a la que hemos dedicado los anteriores programas, 8 en concreto. Y vamos pasando ya lentamente, este es un programa como de transición de esa vía purificativa, que ya hemos dicho muchas veces que no es que sean compartimentos estancos, siempre hay purificación, siempre hay iluminación, siempre hay unión, pero predomina la purificación hasta que poco a poco va predominando la iluminación de nuestra vida por los misterios de Cristo, por su gracia. Ya lo principal no es evitar el pecado, sino ir avanzando en el conocimiento, amor y seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así entramos en esa vía predominantemente iluminativa. Y es lo que vamos a hacer hoy, siguiendo en este caso como guía. De nuevo volvemos a este libro de este seglar de Estados Unidos, verdaderamente un hombre sabio, Ralph Martin, esta obra que se titula El cumplimiento de todo deseo, guía para el camino hacia Dios según la sabiduría de los santos, Ralph Martin. Y tiene un capítulo que es justo el inicio de la vía iluminativa y lo titula el capítulo Una cierta estabilidad, porque señala que según vamos ya superando esas grandes batallas de las que hemos hablado en programas anteriores, esas grandes batallas contra el pecado, las grandes tentaciones, contra el demonio que hablábamos el último día. Bueno, va estando, digamos, predominando en el alma una cierta paz y una cierta estabilidad. Una cierta, porque siempre hay sus batallas, ¿verdad? Pero evidentemente ya la cosa es más tranquila. Esto viene a ser, dentro de que repetimos de nuevo, que no hay que hacer cosas así como muy esquemáticas, pero bueno, viene a ser la tercera morada de las 7 moradas del camino espiritual según Santa Teresa, que no hay que pensar que todo el mundo va a seguir eso siempre así al pie de la letra, pero bueno, más o menos son caminos o son ideas bastante aceptadas. Entonces, de las almas que han llegado a esta etapa, dice nuestra querida Santa Teresa, que de estas almas, por la bondad del Señor, creo que hay muchas en el mundo. Son muy deseosas de no ofender a su majestad, aún de los pecados veniales se guardan, y amigas de hacer penitencia. Sus horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, se ejercitan en obras de caridad con los prójimos, son personas muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa, las que la tienen. Cierto estado para desear, y que al parecer no hay por qué se les niegue la entrada hasta la postrera morada, ni se la negará el Señor si ellas quieren. Qué linda disposición es para que las haga toda merced. Menudo párrafo, no tiene desperdicio. Fijémonos en detalles como este, ¿no? Cuando dice la santa que esas personas, dice que son muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa las que la tienen. Es decir, que está teniendo en cuenta entre las almas que llegan a esta situación a los seglares, a las personas que viven en el mundo, que tienen su casa. Nadie piense que esto se dirige solo a sus monjas carmelitas, no, se dirige a todos. Y de hecho ella tuvo trato con seglares, que hay uno que ella llamaba el Caballero Santo, que de alguna manera fue casi su director espiritual en las etapas iniciales en que ella todavía estaba así. Le hizo muchísimo bien. Bien, pues aparte de eso, vemos aquí que dice que hay muchas almas en esta situación, con una serie de características muy, muy buenas, y también dice
que el Señor no va a negarles, si las almas quieren, claro, siempre está el tema de la libertad humana, no les va a negar que puedan llegar a la última morada. O sea, que está diciendo algo que, en fin, que se ha estudiado mucho en la teología espiritual. Si todos los cristianos podemos llegar a esas últimas moradas de unión con Dios. Aquí hay temas que habría que matizar, esto se ha discutido mucho, pero lo importante es quedarnos con lo esencial, y lo esencial que hemos oído tantas veces en nuestra época, pues ya lo decía Santa Teresa, que todos los cristianos estamos llamados a la santidad, que no lo inventó el Concilio Vaticano II, eso de la vocación universal a la santidad. Sin embargo, la santa sabe muy bien que muchos no llegan, que muchos no avanzan, que incluso pueden ir para atrás. ¿Y por qué puede ser esto? Y aquí el autor que estamos siguiendo, Ralph Martin, va a sintetizar la doctrina de diversos santos, indicando estas dos razones o obstáculos principales que impiden progresar en el camino. La falta de conocimiento, de verdadera formación, y la falta de deseo. En primer lugar, la falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Hay que ser un teólogo muy experto? No se refiere a eso. Es conocimiento de uno mismo y conocimiento de Dios. De lo primero, del conocimiento de sí mismo, ya hablamos en programas anteriores, y precisamente hablábamos de Santa Teresa. Seguíamos entonces al Padre María Eugenio, del Niño Jesús y otros autores, pero no viene mal que insistamos en esta dimensión, conocimiento de uno mismo, y enseguida iremos al conocimiento de Dios. San Bernardo, al que va a citar mucho en este capítulo Ralph Martin, insistía en la importancia de ese conocimiento de Dios y del conocimiento propio, de las dos características, de los dos conocimientos. Dice San Bernardo: es maldecido el hombre que se ha hallado con ignorancia de Dios. ¿Diré de Dios o más bien de sí mismo? De las dos, sin duda alguna. Ambas ignorancias son condenables. Así que dos ignorancias muy peligrosas: no conocerme de verdad a mí, no conocer a Dios. Están unidas, claro que sí. Conocimiento de sí mismo. Hombre, el conocimiento de uno mismo, el verdadero conocimiento de uno mismo, del ser humano, solo es posible desde Dios y desde la fe que nos enseña a qué destino nos ha destinado el Señor, cuál es el plan de Dios sobre el hombre. Por eso, el conocimiento de nosotros mismos implica conocer la inmensa dignidad y belleza del alma humana en su destino, pero también un profundo conocimiento de las heridas y la oscuridad que el pecado inflige en nosotros. Y a este respecto, Ralph Martin trae un texto que me parece que en algún programa ya hemos leído, pero insisto en que las cosas importantes hay que repetirlas muchas veces, es entonces cuando se nos van quedando. Un texto famoso en que Santa Teresa, que ha comentado al principio de su libro de las moradas cómo el alma es un hermoso castillo de cristal, el alma en gracia, un castillo brillantemente iluminado por el Señor, porque al estar en gracia la Trinidad habita dentro del alma, y en contraste con la belleza de esa alma en gracia, la Santa de Ávila nos dice lo horrible que es ver cómo el pecado oscurece el alma, la hace fea. Escribe así en las primeras moradas: no hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra. Yo sé de una persona, seguro se refiere a ella misma, a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, que no sería posible ningún pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos en ese lenguaje del siglo XVI son sufrimientos. Vamos, que no pecaría aunque tuviera que sufrir para no pecar, por huir de las ocasiones, haría lo que fuera. Y así, a esa alma, a ella, le dio mucha gana que todos lo entendieran. Y después, un poquito más abajo, dice esta exclamación: «Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos, habed lástima de vosotras mismas. ¿Cómo es posible que entendiendo esto no procuráis quitar esta pez de este cristal? Mirad que si se os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de esta luz
No hay cosa mientras vivamos que merezca este nombre de mal, sino esta, pues acarrea males eternos para sin fin. Qué importante es esta visión de fe. Para nosotros el mal es el dolor, la enfermedad, la muerte. Para la santa el mal verdadero es el pecado y es lo que puede hacer incluso que eternamente nos quedemos separados de Dios. Por eso dice lo de acarrea males eternos sin fin. San Bernardo también va a hablar de ese oscurecimiento del alma por el pecado. Y claro, hay una cita en San Pablo, ese famoso primer capítulo de su carta a los romanos, donde hablando de los gentiles indios dice: se entenebrecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón. Pues sí, cuando uno vive alejado de Dios, no conoce a Dios, no se conoce a sí mismo, cae en muchos pecados, eso ensucia en el alma y eso es un círculo vicioso porque hace cada vez más difícil conocer la verdad. Y San Bernardo dice: añade a esto que la apetencia de las cosas terrenas, todas las cuales están destinadas a la muerte, hace más densas las tinieblas, hasta el extremo de que en el alma que vive así no se ve aparecer por parte alguna más que un pálido rostro y una especie de imagen de la muerte. Madre mía, madre mía. Claro, es que esto ya está en la Sagrada Escritura. Hay imágenes y descripciones del mal, de la enfermedad, del alma no transformada. De hecho, el apóstol Santiago, el que escribe la carta que recogemos entre lo que se llaman las cartas católicas del Nuevo Testamento, dice así en su capítulo 4 de su carta: ¿de dónde proceden los conflictos y luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Aquí está la clave. Estamos hablando del cristiano que va avanzando, que va saliendo de la vía purificativa, pero si pretende estar a dos juegos, a dos velas, como solemos decir, una vela a Dios y una vela al demonio, pues no puede ser. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y también San Pablo a los Gálatas, pues también dice, estos empezaron bien y ahora ya están volviendo a las cosas malas. Yo os digo, caminad según el Espíritu Santo, claro, y no realizaréis los deseos de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Ojo, al hablar de la carne, San Pablo no se refiere a lo simplemente eso, material, carnal, corporal, no. Carne en el sentido de todos los pecados a que nos llevan los pecados capitales, aunque puedan ser espirituales, como es la soberbia, ¿no? Pero en concreto él dice así, sobre estas obras de la carne: fornicación, impureza, sí, empieza por lo corporal, pero sigue, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Yo os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. De nuevo, lo que nos decía Santa Teresa. Pero bueno, que esto ya lo hemos ido viendo en los capítulos anteriores sobre la vía purificativa. Lo recordamos porque nunca pensemos, no, yo ya he salido de eso, no, que siempre puede uno volver para atrás, ¿eh? No te fíes un pelo, que también Judas empezó bien y acabó muy mal. Por eso siempre hay que estar, no con angustia, no con ansiedad, pero sí con vigilancia, velad y orad para no caer en tentación y no apoyándonos en nuestras fuerzas, no creernos ya seguros, sino siempre humildemente desconfiados de nuestras fuerzas y confiados en cambio en el amor y la misericordia de Dios. San Juan de la Cruz habla de la gran belleza del alma que ha hecho caso de estas indicaciones bíblicas y tiene la inestimable dignidad de tener a Dios morando en ella. Y dice así: oh pues, alma, hermosísima entre todas las criaturas, que tanto deseas saber el lugar donde está tu amado para buscarle y unirte con él
Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde Él mora y escondrijo donde está escondido, que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que está en ti, o por mejor decir, tú no puedes estar sin Él. ¡Qué maravilla! Tú no puedes estar sin Él. Pero si Dios está en mi alma, no voy a ser tan tonto de preferir las bagatelas de este mundo a esa cercanía, a esa presencia, a esa morada de Dios en el alma, donde Cristo habita por la fe, como dice San Pablo en Efesios 3:17. San Bernardo va a recordar que hemos sido creados en la imagen gloriosa de Dios como fundamento para nuestra confianza al acercarnos a Él. Bueno, pues conocimiento de Dios, ver la grandeza del alma que se deja habitar por el Señor y Él la va limpiando, la va embelleciendo, y entonces ese conocernos a nosotros mismos, conocer lo que podemos perder, la fealdad a la que podemos llegar, pero sobre todo mirar hacia lo alto. Por eso decíamos que ese conocimiento de uno mismo, del que ya hablamos en otra ocasión, lo importante es que se llegue a Él desde el conocimiento de Dios. No simplemente me conozco a mí mismo desde yo mismo, mirándome a mí, porque eso al final te puede llevar a la desesperación, al escrúpulo. Si te ves a ti y madre mía, te das cuenta de cuánto pecado ha habido en tu vida, pues es fácil. La desesperación si no te miras desde el amor y la misericordia de Dios. Por eso dice San Bernardo que si alguien ignora cuán bueno es Dios, cuán entrañable y misericordioso, cuán inclinado al perdón, no le acusará su pensamiento carnal y le dirá: ¿qué haces? ¿Quieres perder esta vida y la futura? Tus pecados son enormes y muchísimos. No podrás satisfacer por tan grandes y tan graves pecados, ni aunque te degüelles. Eres de constitución débil. Tu vida es delicada. Difícilmente vencerás la costumbre. Son tentaciones del maligno que bajo capa del bien buscan nuestro desánimo, nuestro desaliento, nuestra desesperación. No hay nada que hacer. He hecho ya tantas cosas malas que ya cómo voy a avanzar en la vida cristiana. Claro, si lo ves desde tus fuerzas, pero no es así. Siempre hay que mirarnos desde la misericordia de Dios. Por eso hay que unir conocimiento de sí mismo y conocimiento de Dios. Conocimiento de nosotros mismos desde la luz de Dios nos ayuda a la humildad porque me hace ver, en efecto, pues muchos pecados que ni me enteraba. Pero por otro lado, si conozco a la vez el amor del Señor, no me desespero, confío en su misericordia, en su misericordia. Por eso, siempre unido. Así nos lo enseña otra gran santa y doctora de la Iglesia, por cierto, como Santa Teresa, Santa Catalina de Siena. Insiste en esa integración del conocimiento de sí mismo y el conocimiento de Dios. Entonces dice Santa Catalina que el Padre Celestial la ilumina y le dice que no es que Él quiera que los pecados sean considerados detalladamente, se entiende, ya arrepentidos y confesados, y luego uno empieza a darle vueltas ahí a aquello que hice, que tal, que cual. No debe considerar únicamente sus pecados el alma, sino considerar y acordarse de la sangre y de la grandeza de mi misericordia, para que ese alma no caiga en la confusión. En efecto, si el conocimiento de sí mismo y la consideración del pecado no van sazonados con el recuerdo de la sangre y la esperanza de mi misericordia, caería en la confusión y en el desasosiego, y así acudiría el demonio para llevarla bajo dolor de contrición y dolor de la culpa. Sí, aparentemente mucho dolor de contrición, pero al final el demonio nos quiere llevar a la desesperación. Hay que mirar al Señor. Y cuenta Santa Catalina que en alguna ocasión el demonio la tentó por los dos lados. Primero la tienta a desesperación. Entonces le hace creer que toda su vida era una ilusión, que estaba haciendo su propia voluntad, no la de Dios. Entonces ella replicó: yo confieso a mi Creador que mi vida estuvo siempre en tinieblas.
pero yo me esconderé en las llagas de Cristo crucificado y me bañaré en su sangre. Así consumaré mis iniquidades y me gozaré con santo deseo en mi Creador. Esto me recuerda mucho un texto preciosísimo de San Bernardo, ¿no?, que dice también que si me remuerde la conciencia yo me refugiaré en las llagas de Cristo. Pero volviendo a Santa Catalina, después de intentarla tentar a desesperación, entonces el demonio ahora ataca por el lado contrario, por el orgullo. Trató de comunicarle a Catalina que había alcanzado un grado tan alto de unión con Dios, que era tan perfecta y agradable a Dios, que ya no necesitaba esforzarse en estar atenta a los pecados, en practicar el renunciamiento. Pero Dios le dio luz a Catalina para responder y ella contestó al demonio: infeliz de mí, San Juan Bautista jamás pecó y fue santificado en el vientre de su madre e hizo sin embargo penitencia, y yo que he cometido tantos pecados jamás empecé a reconocerlos con llanto y verdadera contrición, considerando quién es Dios a quien ofendo y quién soy yo que le ofendo. Y así, el humillarse Catalina, abandonándose a la misericordia de Dios y confiando en la sangre de Cristo, provocó al demonio a jurar: maldita seas, ya que no puedo contra ti. Si te abato con la confusión, te elevas a lo alto de la misericordia. Si te exalto, te abajas por la humildad hasta el infierno, y en el infierno mismo me persigues. Así que el que se desesperaba era el demonio. Que no puedo con esta mujer. Bueno, pues aprendamos la lección. Cuando te entre vanidad, más despacio, que yo soy un pecador, que todo lo bueno que tengo me lo da Dios. Pero cuando te entre lo contrario, el desánimo y la desesperanza, acuérdate que la sangre de Cristo ha sido derramada para el perdón de tus pecados. Así que confianza. San Bernardo lo dice así: mientras reflexiono sobre mí mismo, mis ojos se cubren de lágrimas. Ahora bien, si contemplo y levanto los ojos hacia el auxilio de la divina misericordia, enseguida la alegre visión de Dios suaviza la amarga visión de mí mismo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor, que está siempre a nuestro lado, que no nos abandona. Eso es lo importante. Pase lo que pase, Señor, yo quiero ir contigo. Cuando me caiga, confiaré en ti. Levántame, Señor. Ayúdame a seguir como sea. Más vale seguir a Cristo a rastras que no seguirlo. Jesús, yo siempre a tu lado. Aquel a quien el Padre tanto amó, el hombre que su sangre derramó, el Hijo que a nosotros se entregó, el que bajó del cielo y se quedó. Aquel que con sus ojos me abrazó y en medio del silencio susurró: nada puede separarte de mi amor, ni el miedo, ni la tormenta, ni el dolor. Solo una mirada me bastó para comprender el misterio de su amor. Solo en sus brazos entendí el cielo que ha creado para mí. Susurró: yo te amo, a tu lado siempre estoy. Aquel que con sus ojos me abrazó
y en medio del silencio susurró: nada puede separarte de mi amor, ni el miedo, ni la tormenta, ni el dolor. Tan solo una mirada me bastó para comprender el misterio de su amor. Solo en sus brazos entendí el cielo que ha creado para mí, y en medio del silencio susurró: yo te amo, a tu lado siempre estoy. Hoy vengo ante ti, me rindo a tus pies, con todo lo que soy, a tu lado iré, y en adoración consagro mi existir, presencia celestial, misterio de la fe. Tan solo una mirada me bastó para comprender el misterio de su amor. Solo en sus brazos entendí el cielo que ha creado para mí. El cielo que ha creado para mí, pero hay que ir siempre con Jesús de su mano, camino, verdad y vida, avanzando, avanzando. Por eso, tras recordar que siempre estos fundamentos que nunca podemos olvidar, conocimiento de uno mismo, pero conocimiento del amor y la misericordia de Dios, se nos recuerda que estamos llamados a no quedarnos ahí parados. Bueno, ya no hago pecados grandes, hay que seguir avanzando, hay que seguir progresando. Decía Santa Teresa, todos podemos llegar a esa santidad, a esa plena unión con Dios. Sí, al principio con más cuidado, con eso que la Biblia llama el temor, el santo temor de Dios, que no es miedo a Dios, es el principio de la sabiduría, es tomar en serio. Nuestra vida espiritual más bien es temor de mí mismo, de que la puedo liar. Pero hay que ir pasando de ese temor de Dios, que repito, es bueno en sí mismo, al amor, a un amor sin temor, como dice San Juan en su primera carta. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Bueno, pues hay que ir caminando hacia esa plenitud en el amor. En el lenguaje bíblico, primero somos justificados por la fe y el bautismo, luego santificados por obra del Espíritu Santo a lo largo de una vida de crecimiento y finalmente glorificados en la visión beatífica del cielo. Y decíamos que lo que puede impedir este camino, aparte de, claro, de que uno ya se supone que va superando los pecados graves, pero uno puede quedarse ahí a medias si le falta un verdadero conocimiento de sí mismo y de Dios. Y decíamos también si le falta los deseos, la falta de deseo. Esto los santos han insistido, la importancia del deseo de Dios, dice nuestra Santa Teresa, que conviene mucho tener gran confianza, no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea enseguida, podemos llegar a lo que muchos santos llegaron, con su favor, con la ayuda de Dios. Santa Catarina de Siena también hace resaltar la necesidad de que crezca el deseo o sed de Dios. Dice así, es necesario para andar este camino tener sed,
porque solamente son convidadas las almas que la tienen, esa sed. Cuando se dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que no tiene sed no persevera en su camino, se detiene por la fatiga o por culpa del placer. Claro, si no tienes sed, surgen otras cosas por medio y te entretienes, pero si sabes que necesitas beber y que el agua está ahí al final, pues ya vas corriendo. Claro que sí. Toda la Escritura está llena de estas expresiones del deseo de Dios y de una manera muy particular encontramos en los Salmos, qué preciosas expresiones. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. O ese salmo que rezamos muchos domingos, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Tu gracia vale más que la vida, mi alma está unida a ti, tu diestra me sostiene. ¡Qué preciosidad! El deseo es muy importante para nosotros y para el bien de la Iglesia en general. Necesitamos ese deseo de Dios. Decía San Bernardo que, por otra parte, el esposo, Cristo, llamado con tan grandes deseos, no va a demorarse en su regreso. Si ve que le llamamos, ven, ven, Señor Jesús. El anhelo sin palabras de Dios es en sí una oración poderosa, dice el santo de Claraval. Por eso es llamado el Verbo, pero llamado con el deseo del alma de aquella persona a la que ha regalado al menos una vez con su dulzura. Es decir, cuando un alma ha sentido en sí misma la dulzura de Dios, de esa presencia de Dios, lo llama y ve ahí que yo quiero esto, que yo quiero esto. Es que el deseo no es un grito, y muy fuerte ese grito. También San Juan de la Cruz y Santa Teresa, cada santo con sus estilos, sus expresiones. Estos dos santos españoles hablan de heridas de amor. Heridas de amor. Y volviendo a San Bernardo, da testimonio de cómo ese deseo de Dios no acaba nunca y está presente al final del camino espiritual como al principio. Y escribe así. Dice el Salmo, buscad siempre su rostro. Y comenta, yo creo que ni siquiera cuando haya sido encontrado dejará de ser buscado. Dios no es buscado con pasos de los pies, sino con deseos, y el feliz encuentro no destruye el santo deseo, sino que lo aumenta. ¿Es que la plenitud del gozo extingue el deseo? Así es, se colmará de alegría, pero no será el fin del deseo, ni el de la búsqueda. Tú reflexionas, si eres capaz, sobre un anhelo de buscar, pero sin diligencia, y sobre un deseo, pero sin ansiedad. A uno lo excluye la presencia y al otro la abundancia. El verdadero deseo no se conforma. Por eso hay quien señala, y claro, creo que es la pura verdad, que hay quien dice, bueno, el cielo vamos a aburrirnos, pero vamos a ver, que Dios es infinito, que tenemos toda la eternidad para más y más y más y más y más, y así, y sin parar, y siempre más. No habrá un momento que diga uno, oye, ya me he visto esta película 3 veces, ya no hay qué aburrimiento, ¿a qué no? Con Dios no hay peligro de aburrimiento. Pues todos los santos hablan de esto. San Francisco de Sales usa varios ejemplos. Dice que Alejandro el Magno, cuando había conquistado el mundo conocido, pues se sentó y lloró viendo que nunca lo conquistaría todo. Su deseo era conquistar el mundo entero, pues no puede ser, murió joven además. Y más bíblico, pues habla el santo de Sales del ciervo, ese que aparece también en el Salmo, ¿no? Que perece por falta de agua, empujado por una gran sed, que busca desesperadamente el agua que apagará su sed. Pues es una imagen preciosa del alma que busca a Dios. O se refiere también al niño que está mamando desesperadamente, apretándose contra el pecho de la madre, que quiere todo para sí, esa leche materna. Y dice así también, o concluye así, San Francisco de Sales. Nuestros corazones sienten una sed que no puede ser apagada por los deleites de la vida mortal, de los cuales los más apetecidos, si son moderados, no satisfacen, y si son excesivos, aturden. Eso es lo que pasa con los deseos de esta vida, ¿no? Dice San Francisco de Sales. Se desean excesivos, que por serlo así resultan insoportables y dañinos. Oh admirable y al mismo tiempo amable inquietud del corazón humano,
Qué unión la de nuestro corazón con Dios en el cielo, donde, después de los ardientes deseos del verdadero bien, jamás satisfechos en este mundo, encontraremos la fuente abundante y viva de las aguas inmortales. Qué suave y santo deseo tendrá de unirse y apretarse a los pechos fecundos de toda la bondad, abismándose en ella o haciendo que ella se transforme en nosotros. O sea, ha comparado los deseos de este mundo, que caen por un lado o por otro, que al final nos dejan insatisfechos, y en cambio, como con Dios no hay ese peligro, siempre, siempre encontrando esa agua viva. Bueno, ¿y qué pasa si uno dice, pues yo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no tengo ese deseo de Dios. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre que vemos que necesitamos algo y no lo tenemos? ¿Cuál es el camino en la vida cristiana? Ante todo y sobre todo, pedir, 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 y se os dará. Señor, que yo soy muy pobrecito, es que no tengo deseos. Bueno, por lo menos tienes deseos de tener deseos. Bueno, yo creo que eso sí. Y si no, pues voy a pedir deseos de deseos de deseos. Bueno, pedid y se os dará. Vamos a pedirlo. Tenemos que pedirlo. Y las cosas buenas Dios las concede seguro. Las malas, evidentemente, o no tan buenas, pues no nos las concede. Una y otra vez, Santa Teresa declara que no podemos esperar progresar sin valentía, sin una fuerte determinación, determinada determinación, un gran deseo. Y reconoce que si carecemos de esas cualidades esenciales, hay que pedírselas a Dios y Él nos las dará. O como en el versículo del Cantar de los Cantares, llévame contigo, corramos, pero llévame tú contigo. Y comenta San Bernardo, tiene una obra preciosa sobre el Cantar de los Cantares. La que hace ese ruego, no hay duda de que quiere ser atraída, pues no rogaría si no fuese capaz de seguir al amado, como es su deseo. Pero también un alma de muchísima perfección, mientras gime bajo la carga de este cuerpo mortal y está retenida prisionera en la cárcel de este mundo perverso, oprimida por tantas necesidades, atormentada por los pecados, es necesario que ascienda lenta y penosamente a la contemplación de las cosas sublimes, y en modo alguno tiene libertad para seguir al esposo a donde quiera que vaya. Y nos dice San Bernardo que el Señor, como respuesta a ese deseo, a ese ruego, a esa petición de ser atraídos por Él, nos dará un deseo de Él que será un deseo vehemente, por haberle infundido una ansia de santa ganancia. Por tanto, si no tenemos este deseo, pidámoslo, que el Señor nos lo quiere conceder. En nuestros anhelos, aunque sean torpemente expresados, San Bernardo detecta la obra del Espíritu Santo. Y aquí viene un texto muy conocido y muy importante de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, que San Bernardo comenta también. El mismo Espíritu intercede por los santos con gemidos inefables. Romanos 8, 26. Teniendo una prueba clara y cotidiana bajo su iluminación, experimentamos que nuestros deseos y gemidos vienen de Él y van a Dios, y que allí hayan misericordia a los ojos de Dios, escribe San Bernardo. ¿Cuándo despreciará Dios la voz de su Espíritu? Pues nunca. Además, Él mismo sabe qué es lo que desea el Espíritu, porque intercede por los santos según Dios. Sí, necesitamos al Espíritu Santo, no faltaría más. Todos debemos pedir un aumento de nuestro deseo de Dios, pidiéndole al Padre que nos atraiga hacia Él, hiriéndonos con amor, purificando nuestro deseo, aunque sea a través de la aflicción, pero también siendo reconfortados y alentados. Ven, ven Espíritu Santo. El alma busca al Verbo, dice San Bernardo, pero esa alma, no lo olvidemos, primero ha sido buscada por el Verbo. Esto que lo haga el alma, que ya puede, pero que nunca olvide que ella ha sido buscada primero, lo mismo que ha sido amada primero. Esa es la causa por la que ella busca y ama, porque ha sido amada primero. Ven, ven Espíritu Santo, convénceme de ese amor, infunde en mí ese deseo ardiente de la unión plena con el esposo. Sí, ven Espíritu Santo. Es Él quien nos atrae, es Él quien nos da el deseo de seguir a Cristo.
Es Él quien nos capacita para ver la gloria y los tesoros de Jesús. Es Él el que nos toca y nos libera de hábitos malos. Es Él quien nos da la gracia de humillarnos. Ven, Espíritu Santo, veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, sí, el Espíritu Santo que ungió la humanidad de Cristo, nos quiere ungir cada vez más a nosotros, nos da esa experiencia de Dios. Y señalan los santos místicos como San Bernardo y como San Juan de la Cruz, que realmente el Espíritu Santo es como el beso de Dios, del Padre y del Hijo, ese beso que recibe el alma en la que habita la Santísima Trinidad. No hay que ir buscando experiencias como fin en sí mismas, pero realmente Dios actúa en el alma y nos da la experiencia de Él. Busquémosla no como para sentirme yo bien, sino para realmente enamorarme del Señor. Escribe San Juan de la Cruz: ¿qué alma de entre vosotros siente alguna vez en lo secreto de su conciencia el espíritu del Hijo que clama Abba, Padre? Esa alma, esa que se siente movida por el mismo espíritu que el Hijo, puede presumir de ser amada por el tierno amor del Padre. Confía, cualquiera que sea esa alma, confía sin vacilar lo más mínimo.
En el Espíritu del Padre, reconócete como hija del Padre y esposa o hermana del Hijo, pues si el matrimonio carnal hace que dos sean una carne, ¿por qué la unión espiritual no va a unir todavía más a dos en un solo espíritu? Además, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Esta es una frase de San Pablo, 1 Corintios, muy citada por los autores espirituales, por los místicos. Claro que sí. Si el matrimonio bien unido, pues eso, se hace un solo ser, una sola carne, todo cristiano está llamado a ser un solo espíritu con Cristo. San Bernardo ve que el que se dé el Espíritu Santo a la Iglesia y al cristiano personalmente como el beso de que se habla en el Cantar de los Cantares, la esposa recibe el beso. Dice San Bernardo, debemos mirar a Jesús cuando Jesús resucitado, el día de Pascua, alienta, sopla su aliento sobre los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces San Bernardo ve en el Espíritu Santo ese beso mutuo de aquel que besa, Dios Padre, y de aquel que es besado, Dios Hijo. Y dice, ¿y no le parece poca cosa o de poco valor ser besada con el beso? Porque no es otra cosa que la infusión del Espíritu Santo. ¿No le parece al alma ese ser besada por el beso, por el Espíritu Santo? Porque si entendemos bien que el Padre es el que besa y el Hijo es el besado, no es desacertado concluir que el beso es el Espíritu Santo, ya que este Espíritu es la paz imperturbable, el aglutinante indisoluble, el amor inseparable y la unidad indivisible del Padre y del Hijo. Así es en la teología trinitaria. Así pues, el beso, el dar el Espíritu Santo, hace que el alma cristiana reciba luz en la mente y fuego en el corazón, fervor en la voluntad, porque conocimiento y amor son absolutamente necesarios para el avance, para este camino del que estamos hablando, para esta vía iluminativa, doble dimensión que todos los místicos han señalado de la contemplación. Ilumina la mente, da conocimiento a la mente e inflama al corazón con el amor. No basta una cosa sin la otra. De nuevo, San Bernardo. La ciencia que hincha, de esto habla San Pablo en 1 Corintios 8, por carecer de amor, no es fruto del beso. Ni siquiera el que tiene celo de Dios. Hay gente muy activa, muy apostólica, pero no según la ciencia verdadera, puede presumir de haber sido besado. Porque la gracia de ese beso lleva consigo dos regalos: la luz del conocimiento y el ungüento de la devoción. Por consiguiente, que no piense haber recibido el beso el que entiende la verdad y no la ama, o el que la ama pero no la entiende. En este beso no hay lugar para el error ni para la tibieza. ¿Veis? Las dos dimensiones. Conocimiento, por eso hay que formarse, por eso tenemos que leer, escuchar programas que nos formen y estudiar, ir a clase, en fin, cada uno según sus posibilidades y según donde Dios lo haya puesto. Y el que no puede más cosas, pues no tiene poco con Hoy Radio María, que bastante formación nos da a todos, empezando por quien habla, que aprende de muchos programas de esta casa. Formar la mente, pero sobre todo, y esto ya sí que es muy personal, que el Espíritu Santo encienda el corazón, y eso tiene que ser cada uno que se lo pida, que dé tiempo a la oración, a ponerse a remojo en Dios, a invocar al Espíritu Santo, a mirar a Jesús, a contemplar sus misterios, vía iluminativa. Deja iluminar tu mente ante todo por las escenas, los misterios de la vida de Cristo y de la Santísima Virgen María. Ven, ven Espíritu Santo, y así, iluminados por el Espíritu Santo, con sus dones de tipo intelectual y encendidos por sus dones de tipo más cordial, y con ese don que es una mezcla de todo, que es el de la sabiduría, que ilumina la mente, pero enciende también el corazón, es como podremos ir corriendo por ese camino que es el propio Jesucristo. Podremos seguirle, podremos avanzar. Y de eso hemos empezado a hablar en este programa de hoy. Tras hablar de esa etapa predominantemente purificativa, vamos avanzando hacia la etapa predominantemente iluminativa, positiva,
de seguir a Cristo, de conocerle, movidos por el Espíritu Santo, cada vez más centrados en Él, con paciencia, con humildad, sin asustarnos de retrocesos que podamos tener, porque ese conocimiento de uno mismo pues nos dice que, en fin, que ahí siguen nuestras heridas, que van a estar ahí, que van a darnos la lata siempre, que hay que estar con prudencia, no con ansiedad, pero sí con vigilancia, velad y orad, pero a la vez con mucha confianza, porque es el Señor el primer interesado, porque nos ha dicho San Bernardo, el Verbo busca el alma antes que el alma al Verbo, porque Cristo nos ama antes de que nosotros le hayamos amado, porque Él realmente tiene más deseo de nuestra santidad por nuestro bien que nosotros mismos. En esa confianza y de la mano de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina de todos los santos, le podemos seguir. Claro que sí, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Seguiremos hablando de esta vía iluminativa, pero ahora vamos a pedírselo a todos de corazón, seguir a Cristo. Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti, con misericordia
serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor.